Propiamente desde la redacción de Diario El Tiempo, desde el área judicial, vamos a establecer contacto con Fabián, que está del otro lado de la línea. Hola Fabián, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va, Nati? Buen día, ¿todo bien? Buen día. Sí, todo bien, aguardando noticias que tienen que ver con el ámbito judicial para que nos desasnes un poco. ¿Cómo viene el tema del exintendente José Insa, Fabián? Bueno, viene más o menos como salió informado en la edición del domingo pasado, que fue condenado en una primera instancia en un juicio abreviado con quienes habían sido sus dos secretarios de Hacienda, Sí. por lo que había sido la primera de las causas penales en las que Insa había sido procesado en diciembre del año 2016, un año después a que finalizara su mandato. Sí. Hechos todos que tenían que ver con lo que a escala penal fue definido como un incumplimiento de los deberes de funcionario público, que básicamente, como para que lo entendamos un poco mejor, son situaciones. De hecho nosotros también publicamos por completo el fallo para que la gente pudiera leerlo y entenderlo un poco más. Sí. Son situaciones que tienen que ver con, con irregularidades cometidas por la administración de los fondos públicos, que en realidad no significaron que se quedaron con plata del Estado y no la devolvieron, Ujú. sino con el tema de hacer determinadas cosas sin seguir lo reglamentariamente previsto. A ver, pongo un Ah, ok. ejemplo para que se entienda. Sí. Por ejemplo, hubo uno de los hechos por lo que condenaron a Insa fue por el tema de haberle pagado sobresueldos a 8 de quienes eran sus funcionarios de gobierno. Ujú. Digamos, en ese caso el incumplimiento fue porque antes de tomar esa decisión tendría que haber pasado por el Consejo Deliberante para que Claro. el Consejo se lo aprobara. Y en este caso no lo hizo. Directamente le pagó los sobresueldos y se los pagó. ¿Se entiende lo que digo? Sí, o sea que no por ahí no siguieron todos los pasos administrativos que corresponderían y es esa Exacto. la cuestión. Claro, por ejemplo, teniendo en cuenta por ahí en este caso en particular el Consejo Deliberante, en otro lo que decía la ley orgánica de las municipalidades, digamos, y toda una serie de situaciones que, bueno, nosotros de las cuales veníamos informando desde que esta historia empezó, Sí, digamos, y que en este caso se tradujeron en estas condenas todas de pena de prisión en suspenso, de inhabilitaciones para ejercer los cargos públicos, que no solo lo involucraron a Insa, sino también a quienes fueron sus dos secretarios de Hacienda. claro. Primero, Néstor Riquelme, que duró nada, de la mano de ese fallido intento de, de privatización del cobro de tasas vencidas, no sé si ustedes se acuerdan, Sí. en algún momento al principio se armó mucha polémica con eso, y después lo que fue Daniel Mujica, su segundo secretario de Hacienda, que sí duró prácticamente toda la gestión del intendente Insa. Bien, así que estas condenas, básicamente, y para la gente que está escuchando al otro lado, ¿cómo se traducen en lo fáctico, digamos? Bueno, Insa fue, teniendo en cuenta que había 4 hechos por los cuales fue juzgado, que le dieron la condena más grave, porque fueron más graves, aunque para muchos le parece el monto de la pena irrisorio, le dieron 6 meses de prisión en suspenso, o sea, ejecución condicional, y Sí. 1 año de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En el caso de Mujica fueron 5 meses de prisión en suspenso y 10 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y en el caso de Riquelme, 2 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos y 1 mes de prisión en suspenso. El problema con Insa es el siguiente: A ver. este fallo todavía no está firme, porque seguramente los abogados defensores de Insa, Riquelme y Mujica, lo van a apelar, Claro. sobre todo el de Insa, que fue a quien le dieron la sanción más grande. Sí. Insa todavía tiene que afrontar nuevos procesos judiciales. También por ejemplo, hay otro juicio que estaba previsto para el mes de mayo, si mal no recuerdo, en el otro juzgado correccional. Se hizo en el del doctor Aníbal Álvarez, y el que viene se hace en el de Héctor Torres. En Sí. caso de que a Insa lo vuelvan a condenar en ese otro juicio que se le viene ahora, Ujú. digamos, indefectiblemente la segunda sanción va a ser de efectivo cumplimiento, porque, Ah. digamos, ese es el problema que tiene él. ¿Se Y a suman, su vez, Fabián? claro, lo que pasa es que para que se sumen recién, este fallo tiene que quedar Exacto. tiene que quedar firme el otro, y ahí unificar las penas.
Además, INSA también tiene que afrontar otro juicio más, pero en un tribunal oral, no en un juzgado correccional, Sí. por el tema, no sé si ustedes se acuerdan, de los residuos sanitarios, del Claro. relleno sanitario, ¿sí? Sí, sí, sí. Y también por el tema de los residuos que habían quedado en el En el hospital patio, Pintos, claro. y exacto, en una región y en una unidad sanitaria. Sí. O sea, son varias causas las que todavía tiene. Esta es la primera de las, de las cuales. Entonces, podría complicarse eventualmente su situación en un futuro si lo siguen condenando. Claro. Porque Pero tendrían, digamos... sí, de todos ¿qué modos, decimos? Fabián, a ver, desásname un poco. De todos modos, no sería un futuro muy cercano, digo, porque tienen que quedar firme cada uno de los fallos, tienen que pasar todos No, estos más vale. juicios, ¿no? No. Sí, los plazos de la justicia a veces no son como los plazos de la gente. Pero bueno, imagínate que esta causa, que ahora derivó en esta condena de primera instancia, había empezado a instruirse, creo que a fines de 2016, y ahora 4 años después recién se arriba a un veredicto. Claro. A un veredicto de primera instancia. Bien, desasname un poquito, Fabián. Vos dijiste en el inicio que fue un juicio abreviado. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay debate? Exacto, no hay debate. No hay Ajá. debate. En el juicio abreviado, el imputado acepta la condena. Ok. Dice, bueno, acá estamos arreglando con el fiscal que dice que una condena a tanto tiempo. ¿Firmás? Sí, dice acepto. Pero ¿cuál es el detalle del juicio abreviado? Lo que tiene que el juez que interviene en ese juicio abreviado no puede imponerle al imputado una pena mayor a que las partes acuerdan. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, si fiscal y defensor dicen, bueno, ejemplo de que 5 años de prisión. Sí. Bueno, el juez lo mira, si el juicio reúne los requisitos que se necesitan, entre ellos contar con la aprobación del imputado, Sí. una cosa que diga, viste, no, a mí no me hicieron nada de ser imputado. En Claro. este caso no. Bueno, en ese caso el juez como máximo le puede dar 5 años, porque fue lo máximo que acordaron. Ujú. Sí puede darle menos o absolverlo. Bien. En este caso, las penas que recibieron INSA, Mujica, Riquelme fueron las mismas que las partes habían acordado, como máximo que les dieron. ¿Sí? Y Bien. después, obviamente, se reúnen los otros requisitos. ¿Qué pasa con el juicio abreviado? Es, si se quiere, más allá de que después los fallos se apelan, es como una especie de declaración encubierta de culpabilidad, porque yo me estoy haciendo cargo de que hice algo. Yo estoy aceptando que Claro. hice algo y acepto que me condenen. Claro. Y ahí ¿Sí? se me desprende una pregunta obvia, ¿no? Si es, digamos, en común acuerdo de las partes, ¿por qué Sí. entonces habría que apelar? Porque vos decís, no, pero esto no está firme, Sí, hay que apelar, puede sí, llegar a se apelar. puede igual, se puede apelar igual. Se puede, ok. Sí, y para mí es muy probable que los abogados defensores lo hagan. Sobre todo, teniendo en cuenta la situación de INSA que conté con el tema de todas las causas que todavía tienen que afrontar Claro, en materia judicial. Bueno, no tanto en el caso de Riquelme, es un mes de prisión de suspenso y 2 meses de inhabilitación para ejercer los cargos públicos. Hoy por hoy nadie sabe qué es de la vida de Riquelme, qué hace, dónde está, claro. si ejerció cargos públicos, si está laburando o no sé, Ujú. en el Estado, qué sé yo. Por eso que te digo, lo más complicado es para INSA, no solo por este caso en particular, sino por todo lo que se le viene, porque todavía tienen que afrontar 2 juicios más. Bien, decías que el próximo juicio tendría fecha para el mes de mayo, ¿verdad? ¿Alguna otra fecha tenés ahí a mano para el próximo juicio? No, Digo, pero para el siguiente, ¿no? lo que pasa es, claro, lo que pasa, por ejemplo, el año pasado había quedado que este juicio, que ahora se transforma en abreviado, se hiciera en marzo, Ujú. y al final no se hizo nada y terminó haciéndose este juicio abreviado. En principio tenía fecha para ese entonces, lo que pasa es que ahora, como están todos los plazos suspendidos y todo por toda esta situación del coronavirus, vaya uno a saber, bueno, si todavía esa fecha se mantiene. Claro. Fabián, bueno, excelente la cobertura y el análisis, básicamente para desarmarnos un poco sobre estas cuestiones. Te consulto la pregunta del vecino, ¿no? De aquel que está en la casa. ¿Cómo está Tribunales? Obviamente vos habitualmente recorrías todos los pasillos de tribunales. Hay actividad de guardias pasivas? ¿Se atiende a Sí, través de una línea telefónica? ¿Cómo es eso? no, por ejemplo, la actividad se ha reducido al mínimo por el tema de la situación del coronavirus. Sí, digamos, hoy por hoy vos hablás con quienes son funcionarios ahí de tribunales y, digamos, lo que más está entrando son los pedidos de excarcelaciones de quienes están presos.
Ah, mira. de la mano de la situación esta del coronavirus. Sí. Digamos, por ejemplo, los jueces de garantía, los jueces de primera instancia, incluso también están resolviendo mucho ese tipo de pedidos, en su mayoría están siendo rechazados hasta el momento. Ten en cuenta que no hay casos hasta ahora, por suerte, que no sucedan en las cárceles, más Claro. allá del problema que son las cárceles, que igual hay que separar lo que sucede por ahí acá en Azul con lo que pasa en el resto de la provincia, sobre todo en los grandes centros urbanos. Claro. Sí. O sea, el mayor pedido que por hoy están trabajando es ese, sí, se están trabajando con guardias mínimas, pero bueno, se sigue trabajando, pero obviamente no hay juicios, los juicios están suspendidos por el tema de que no se puede juntar gente, Sí. la actividad está resentida, si se quiere, desde algún lugar, pero sí se sigue garantizando un servicio mínimo de justicia y se está manejando mucho con el tema de lo que es las presentaciones por vía correo electrónico y todo eso, tal como en su momento la Suprema Corte aconsejó, teniendo en cuenta la pandemia esta que se venía y bueno, y la que ahora estamos inmersos. Básicamente, entonces, Fabián, lo que más se reciben son consultas o pedidos de excarcelaciones. ¿Cuáles serían, digamos, la fundamentación para pedir que tal o cual persona sea excarcelada? ¿Alguna cuestión de salud? Y básicamente sí, de hecho, bueno, el otro día nosotros publicamos también de que una jueza de garantías finalmente terminó haciendo lugar en realidad a que aceptó que una acusada de un intento de homicidio, una mujer que le desfiguró el rostro con un elemento cortante a una joven, siga con prisión preventiva, pero en la casa de su papá, teniendo en cuenta la situación esta de crisis sanitaria por el tema del coronavirus. Claro. Situaciones de ese tipo, ¿me entendés? En su mayoría no es que salió todo el mundo. Yo el caso me acuerdo hasta ahora es ese, por lo menos acá, a nivel local. Pero bueno, hoy por hoy vos hablás con los jueces de garantías y te dicen eso, que están entrando pedidos todo el tiempo de gente que está presa, buscando alguna modificación a su prisión de la mano de la pandemia. Bien. La última, Fabián. ¿Son culpables INSA y los que fueron secretarios de Hacienda? Y sí, quedó demostrado ahí, ellos mismos lo aceptaron, digamos, irregularidades cometieron, pero vuelvo a decir lo mismo que te decía al principio, no es que se fueron con los bolsillos llenos, así, Sí. y que se fueron con toda la plata, y no sé, no, digamos, todos estos incumplimientos de los deberes del funcionario público quedaron encuadrados en situaciones que ya te digo, tenían que ver con manejos administrativos no acorde a lo que la ley en ese momento señalaba, ya te digo, Bien. pasando por encima por el Consejo Deliberante o ignorando lo que decía la ley orgánica de las municipalidades con el tema de algunas cosas, situaciones de ese tipo son las que sucedieron. Bien. Fabián, gracias, como siempre, el aporte de todo el ámbito judicial que queríamos saber desde hace unos días, así que te agradecemos muchísimo este contacto. Dale, Natalia, nos vemos. Abrazo para todos. Gracias. De codo, abrazo de codo. Abrazo de codo a la distancia, gracias, hasta luego. A la distancia. Chao, chao.